descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy comenzaremos una jornada que millones de hebreos y cristianos han tomado en los últimos 3000 años. Vamos a estudiar la Torá, la cual es la primera y más antigua sección de la Biblia original en hebreo. Torá es una palabra que pocos cristianos han escuchado, aunque esa cantidad está creciendo y me alegra que sea así, pero la mayoría no tiene idea de lo que significa. La Torá es el nombre hebreo para los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Comenzaremos con Génesis 1:1 y continuaremos todo el camino hasta Deuteronomio 34. Pero haremos algo un poco diferente. Vamos a traer las raíces hebreas que han sido removidas en los últimos 1900 años. ¿Por qué haremos eso? Porque es en el contexto cultural hebreo-judío y también en su idioma que la Torá fue creada. Y es solamente en ese contexto que obtenemos un entendimiento adecuado de lo que Dios nos está diciendo. De hecho, la Biblia entera, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue escrita por hebreos. Los hebreos estaban completamente sumergidos en su cultura. Fue Moisés, el hebreo, quien recibió la Torá de Dios en el monte Sinaí alrededor del año 1400 a.C. Aunque nosotros típicamente pensamos en Moisés recibiendo solamente las 2 tablas con los 10 mandamientos de Dios mientras dirigía a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, en realidad los 10 mandamientos fue solo una pequeña parte de todo lo que Moisés recibió en los distintos viajes que hizo subiendo y bajando la montaña. Moisés ciertamente recibió casi todo lo que conforma los 5 primeros libros de lo que llamamos el Antiguo Testamento. La palabra Torá no es una que encontrarás en nuestras Biblias modernas, y es una tragedia que eso sea así. En general, en los lugares de los textos antiguos, donde aparece la palabra Torá en hebreo, encontrarás hoy en día la palabra ley. Y esto es algo muy triste, y creo que fue intencional por parte de los traductores. Esto ocurrió primero cuando las escrituras fueron traducidas al griego, y fue adoptado el deseo de la iglesia primitiva de distanciarse del pueblo judío. Torá no significa ley. En un sentido totalmente simplista, significa enseñanza. Ahora, en una curiosa ironía, aún los judíos comenzaron a adoptar la idea de que Torá significa ley, y comenzaron a aplicar el término Torá a todos los escritos religiosos, al punto de que el judaísmo en general se ha convertido en una religión basada más en doctrinas de hombres que en la palabra de Dios. Permítanme explicarles lo que ha sucedido con el ciertamente descuidado hábito de aplicar la palabra Torá a cualquier escrito que se refiere a las Sagradas Escrituras a través de una analogía. Hace más de 100 años, una compañía en Atlanta, Georgia, quería unirse al mercado nuevo y creciente de bebidas con sabores, pero sin alcohol. En vez de licor duro, ellos formularon un delicioso producto para adicionarlo al mercado de las gaseosas, y le llamaron Coca-Cola. Y fue un éxito. Aunque originalmente fue promovido como un estimulante, su mejor estrategia de venta fue ofrecerse como una bebida muy sabrosa. Y mientras Estados Unidos comenzaba a entrar en un periodo de notable crecimiento y prosperidad, la demanda por Coca-Cola se disparó a las nubes, y el resto es historia. Coca-Cola dominó el mercado de gaseosas y algo curioso sucedió. Se labró su propio apodo en inglés, Coke. Y para favorecer más nuestro propósito, este término Coke o Coca, como diríamos en español,
se volvió tan dominante que ya una coca no significaba solamente una marca específica de refresco, sino que empezó a utilizarse como un nombre genérico para todas las gaseosas. Una conversación común en la que podrías haber estado envuelto sonaría quizás como algo parecido a esto. El esposo: «Tengo sed, paremos y compremos una coca». La esposa: «Ok, me parece bien». El esposo: «Bien, ¿qué tipo de coca te gustaría?» La esposa: «Me gustaría una cerveza sin alcohol». ¿Les suena familiar? Cualquier estadounidense entendería ese diálogo y no le parecería raro. Todos sabemos muy bien que una Coca-Cola y una cerveza de raíz o una cerveza sin alcohol no son lo mismo. Pero también sabemos que coca, en nuestro dialecto moderno, puede significar cualquier bebida gaseosa y por ende no es un problema entender el significado. Con Torá pasa lo mismo. Originalmente, los hebreos llamaban Torá a los 5 libros dados a Moisés. Con el pasar de los siglos, se crearon otros 2 grupos de escritos hebreos que fueron considerados como inspirados por Dios y por lo tanto, escritura, que son los profetas y los escritos. Los profetas son los libros como Amós, Ezequiel, Isaías y Jonás. Los escritos incluyen una variedad de libros, como el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Salmos y Ruth. Y aun cuando los hebreos ahora tenían 3 grupos de escrituras definidos separadamente, Ketuvim, que significa escritos, Nevaim, o profetas, y Torá, que fue dada a Moisés en el Sinaí, en conversaciones cotidianas llegó un punto en el que comenzaron a referirse a cualquiera de las escrituras sagradas como Torá. Así que la Torá original de Moisés era Torá, y toda la escritura más reciente también recibió el nombre genérico de Torá. Y eso no es tan difícil de entender. Pero esperen, porque esto se pone complicado. Durante el mismo tiempo en el que la Torá, los Ketuvim y los Nevaim fueron creados y añadidos, otro conjunto de ideas religiosas y autoritativas se estaba creando, y en principio fue llamado tradición. También se le conoció como la ley oral, o tradición oral, o Torá oral. Oral porque en vez de estar escrita, por mucho tiempo fue transmitida oralmente. En lenguaje cristiano común, podemos equiparar el concepto de doctrina de la Iglesia con el de tradición hebrea. Son equivalentes en concepto. En otras palabras, doctrina no es escritura, son las creencias de nuestras denominaciones, son dictámenes e interpretaciones de las escrituras. Es el mismo concepto de la tradición hebrea. Al pasar el tiempo, esa doctrina hebrea, esas tradiciones orales, la Torá oral, comenzaron a tener más peso entre los líderes religiosos. Eventualmente, en conversaciones cotidianas entre judíos, Torá significaba cualquier cosa que tuviera que ver con el cuerpo entero de las Escrituras. Y además, el cuerpo entero de tradiciones, ocasionando un desenfoque desafortunado del significado original. Los hebreos del tiempo de Cristo y los que vivieron cientos de años antes entendían bien lo que cada uno quería decir cuando discutían la Torá entre ellos. Por el contexto de la conversación, ellos sabían cuándo Torá significaba las escrituras originales dadas a Moisés y cuándo significaba cualquier otro de los textos religiosos y dictámenes. Tristemente no podemos ignorar el hecho de que, para el tiempo de Cristo, las tradiciones se habían hecho más importantes que la palabra de Dios. Luego, mientras los gentiles comenzaron a llegar, tras la muerte de Cristo, estos mismos gentiles que desconocían la complejidad de la cultura judía y el idioma hebreo, se confundieron acerca de la Torá, y aun cuando los estudiosos de la Biblia han tratado de corregir esto a través de los años, los líderes de la Iglesia y los maestros han sido lentos para entenderlo. Hoy en día, lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento, los judíos lo llaman Tanaj.
Tanaj es una palabra inventada. Tomaron la T de Torah, la N de Nevaim, la K de Ketuvim, y le añadieron unas vocales y listo, Tanaj. El Tanaj y el Antiguo Testamento son exactamente lo mismo, excepto que en algunos casos los libros están ordenados un poco diferente. A través de los siglos, las tradiciones que habían sido transmitidas oralmente, eventualmente se formalizaron y fueron escritas. Y aunque estos pensamientos y dictámenes de los rabinos antiguos siguen siendo de gran estima, a este cuerpo de pensamientos se les añade más contenido constantemente. La mejor forma de ver estas tradiciones es como un compendio de comentarios hechos por líderes religiosos, comentarios que consisten en dictámenes y enseñanzas. El compendio completo de las obras de la tradición, o la Torá oral, se conoce ahora como el Talmud. Pero la primera obra que se publicó de la ley hebrea, en la tradición, se llamó la Mishnah. Para complicar aún más las cosas, hay dos versiones principales del Talmud que compiten la una con la otra: el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Cada uno es una obra enorme que comprende muchos volúmenes. Así que tengamos esto en claro. La Tanaj, que a veces es llamada Biblia hebrea, es sencillamente otra forma de llamar al Antiguo Testamento. La Torá son los primeros 5 libros del Tanaj, o el Antiguo Testamento. El Talmud no es Sagrada Escritura, sino que es un gran compendio de dictámenes y comentarios religiosos escritos por judíos. Una de las curiosas creencias del cristianismo moderno es que el Antiguo Testamento ha quedado en el olvido. Y es común escuchar decir en la iglesia hoy en día que somos una iglesia del Nuevo Testamento. En otras palabras, la implicación es que el Antiguo Testamento no es para nosotros. Es para otra gente, básicamente judíos, o fue solo para una época pasada, o como se dice en los seminarios, es para una dispensación anterior. De modo que la relación que se hace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento es obsoleto, y si bien es interesante, es historia irrelevante. Y el Nuevo Testamento es actual y contemporáneo. Nada podría estar más alejado de la verdad. Primero que nada, el título Antiguo Testamento fue inventado por el hombre. Y es un título relativamente moderno para esa porción de la Biblia. No hay nada que reciba ese nombre en lo que respecta a la Biblia. Las palabras Antiguo Testamento nunca aparecieron en la Biblia. La idea detrás de los nombres de lo que ahora consideramos como las 2 mitades de la Biblia es que el Antiguo Testamento se refiere a los pactos hechos entre Dios y Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, y el Nuevo Testamento se refiere a los pactos entre Dios y la humanidad en general, a través de Cristo. Así que si uno está inclinado a verlo de esa manera, sería mejor pensar en la división bíblica como testamento anterior y testamento posterior, en vez de antiguo y nuevo. De hecho, testamento significa pacto. Son sinónimos. Verán, los nuevos no han reemplazado a los pactos originales, pero algunos han sido transformados. Aún el mismo Cristo, cuando le preguntaron si la ley, la Torá, ahora era nula e invalidada por su venida, Él contestó de la manera más contundente que podemos imaginar. En Mateo 5:17 al 19, leemos esto. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe
será considerado grande en el reino de los cielos. Cristo no vino a deshacerse o a abolir la Torá. Él vino a completarla. No en el sentido de terminarla. Él no vino a terminarla en el sentido de ponerle fin. En sus Biblias probablemente dirá cumplir en vez de completar. La palabra griega usada aquí es pleiru. Pueden buscar en cualquier buena concordancia, en su tiempo de estudio, y verán que significa llenar hasta arriba, llevar a cabo. Pero en nuestro idioma moderno, cumplir nos da la idea de que algo llegó a su fin. Más bien, el verdadero significado de cumplir es llenar por completo o llenar hasta arriba. La palabra pleiru sería una palabra muy adecuada para cuando le dices al empleado de la estación de gasolina, si es que aún los hay, que les llene el tanque, porque transmite la idea de llenar hasta arriba. Cristo vino a llenar por completo la Torá de significado o llevarla a su máxima extensión. Cuando le pides al empleado de la estación de gasolina que te llene el tanque, ciertamente no le estás pidiendo que le ponga fin al tanque de tu auto, ¿verdad? Lo que tú quieres decirle es, dame todo lo que puedas, ponle todo lo que quepa. Eso nos da una idea de lo que significa la palabra pleiru. Los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, trabajan en conjunto. No pueden ser separados, como han intentado hacer por varios siglos. El Antiguo Testamento es el fundamento de la Biblia. El Antiguo Testamento prepara el camino para el Nuevo. El Antiguo Testamento establece todas las premisas que nos permiten entender el Nuevo Testamento. Es la Biblia, acto 1. El Nuevo Testamento está estructurado en base al Antiguo Testamento. Es una continuación del Antiguo Testamento. Es la Biblia, acto 2. De hecho, un 50% de las afirmaciones que contiene el Nuevo Testamento son del Antiguo Testamento. Están completamente entrelazadas. Es bien difícil leer cualquier libro, ver una obra o ver una película comenzando por la mitad. Podremos sacar algo de conocimiento, pero lo más probable es que interpretemos la parte que vemos en el contexto equivocado y lleguemos a conclusiones que están bastante alejadas de la verdad. Eso es lo que hacemos cuando tratamos de entender la Biblia, comenzando por el medio y sin ir más allá del Nuevo Testamento. Pero déjenme decirles algo que tal vez nunca hayan considerado. La Biblia que Jesús, los discípulos, los escritores de los Evangelios, Pablo y aún el apóstol Juan estudiaban y enseñaban, es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Quisiera que reflexionaran en eso por un momento. No había Nuevo Testamento cuando los escritores de la Biblia estaban vivos. La única Biblia que existía para todos esos hombres y para Cristo era el Tanaj hebreo, nuestro Antiguo Testamento. La exhortación que se nos hace en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, era específicamente en referencia a la Biblia hebrea porque no había tal cosa como el Nuevo Testamento en esa era. Y aun cuando yo no tengo ningún problema en aceptar que el Nuevo Testamento es sagrado, inspirado por Dios y que debe estar incorporado en la Biblia, esa declaración de Pablo a Timoteo no se estaba refiriendo en modo alguno a algo que todavía no existía, y que no existiría sino hasta otros 100 años o más. No fue algo que se escribió como profecía. Pablo no estaba hablando de un tiempo futuro, él estaba hablando acerca de la Torá, los escritos y los profetas. Pablo no tenía idea de que unas décadas después de su muerte, habría unos escritos que serían añadidos al canon sagrado de la Biblia, algunos de los cuales estaban escritos por él, en lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. De hecho, y
Esto creo que los hará pensar. En su aplicación más correcta, y nos ayudaría cuando leemos el Nuevo Testamento si pudiéramos entender esto. Bíblicamente hablando, la palabra escrituras o sagradas escrituras solo se refiere a lo que llamamos Antiguo Testamento. La única escritura que existe hoy es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, aun cuando fue inspirado y es de Dios, es solo eso, el Nuevo Testamento. Tendríamos mucho más entendimiento de la Biblia si pudiéramos poner a un lado el término Antiguo Testamento y solo lo llamáramos como Jesús y los apóstoles lo llamaban, las Escrituras. Así que con todo derecho, nuestras Biblias modernas constan de dos porciones, las Escrituras y el Nuevo Testamento. Yo espero que esto haya tenido un impacto en ustedes. Por siglos y siglos la Iglesia ha tenido la tendencia de implicar o simplemente declarar de frente que el Antiguo Testamento no tiene ningún valor para el creyente moderno, que los principios del Antiguo Testamento ya no aplican desde la venida de Cristo. Pero el Antiguo Testamento era lo que usaba el grupo original de 12 apóstoles de Cristo para enseñar. Era lo que Pablo llevaba bajo el brazo a todo lugar al que iba. Era de ahí que los apóstoles enseñaban el mensaje del Evangelio. Y eso es porque el mensaje del Evangelio es un mensaje del Antiguo Testamento. Eso es correcto. El Evangelio completo se encuentra en el Antiguo Testamento. Jesús no escribió un Evangelio nuevo. Él simplemente cumplió lo que anteriormente había sido escrito por los escritores del Antiguo Testamento. Escuchen lo que dice Jesús en Juan 5, 46 al 47. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? ¿Qué creen que significa eso para la iglesia? Si no creen en los escritos de Moisés, ¿cómo creerán mis palabras?, dice nuestro Mesías. Al decir, si ustedes le creyeran a Moisés, era una manera cotidiana de hablar en esos días, era un modismo. Eso en verdad significa, si creen en la Torá. Moisés, la ley y la Torá eran todos términos intercambiables para el pueblo judío. Pero el asunto es que Jesús dijo que él, Moisés, escribió de mí. Aún más, Cristo estaba explicando que si no creemos o si ni siquiera sabemos lo que Moisés escribió, pues fue Moisés quien escribió la Torá, ¿cómo vamos a entender lo que Jesús dice, lo que Cristo dice? El Antiguo Testamento y la Torá que vamos a estudiar están llenos de referencias al Mesías que había de venir y los principios espirituales que él llevará a los niveles más altos de importancia. Se los iré enseñando cuando lleguemos a ellos para que conecten las ideas. Ahora bien, así como el Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento, la Torá es el fundamento de la Biblia entera. Hasta alguien que nunca ha estudiado la Biblia sabe que Génesis es la historia de los comienzos, de cuando Dios creó el mundo. ¿Cómo podemos empezar a estudiar cualquier cosa, o mucho menos intentar comprender a Dios, si no empezamos por el principio? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar por el principio. Primero, quiero establecer unas reglas básicas. Esta es la base sobre la que haremos nuestro estudio de la Torá. En primer lugar, les diré con mucha franqueza que no estoy aquí para persuadir a nadie acerca de la verdad de las Escrituras Sagradas. Los que están en la búsqueda son bienvenidos aquí, pero esta no es una clase para personas que buscan saber si la Biblia es la palabra de Dios. Estamos dando por sentado que es la palabra de Dios y que es verdadera en su totalidad. Si la Biblia no fuera verdadera, mejor sería dejarlo hasta aquí y no hacer este estudio, porque estaríamos perdiendo el tiempo. Así que no tengo intenciones de justificar las Sagradas Escrituras ofreciendo pruebas científicas de que Dios creó al mundo. La ciencia está muy por debajo de Dios.
Yo no voy a explicar que tal vez un cometa gigantesco y congelado fue el que trajo el agua necesaria para crear los océanos. O por qué en la Biblia no se mencionan los dinosaurios. O si la teoría del Big Bang es correcta o no. En otras palabras, esta no es una clase sobre la teoría de la creación. Es posible que hable un poco de esto e incluya algunos detalles interesantes, pero solo como un medio explicativo, no para tratar de probar nada. Esto es lo que yo pienso. Dios creó todo de la nada. Lo hizo exactamente como Él quería y es plenamente capaz de hacerlo. Por allí es donde comenzamos. Si no compartes ese pensamiento, esta clase no es para ti. Segundo, vamos a leer todas y cada una de las palabras de la Torá. No vamos a omitir nada, ni un solo versículo. Y les comento que algunas partes son bastante espinosas, y por esto suelen omitirlas. Voy a leer los versículos en voz alta, y les pediré que sigan la lectura atentamente en sus Biblias. Estas lecciones están siendo grabadas, y dado que las Escrituras Sagradas son el tema principal, necesito estar seguro de que puedan ser escuchadas en la grabación. En ocasiones, iremos muy rápido y en otras, mucho más lento. En ciertos momentos nos detendremos y basaremos la lección una hora entera sobre un tema específico, como cuando hablemos de la menora o el tabernáculo, u otras cosas que son de vital importancia por los tiempos en los que vivimos, pero que rara vez son explicados en la iglesia moderna. Este es un estudio muy exhaustivo y profundo, y les prometo que va a desafiar su manera de pensar, pero fortalecerá su fe. Y tercero, leeré principalmente de la versión inglesa Complete Jewish Bible, o Biblia completa judía. Una razón de esto es que esa no es la traducción oficial de la Biblia para ninguna denominación, hasta donde yo sé. Y eso es con toda la intención. Esta clase no es para enseñar doctrinas y tradiciones de denominaciones. Da igual tu procedencia, si eres católico, bautista, pentecostal, metodista, luterano o judío, podrás encontrar una base común aquí. Seré muy claro. No es necesario que tengas esta misma Biblia para que aproveches bien esta clase, este grupo de estudio. Cualquier versión competente y estándar que tengas sirve. Aunque las palabras podrán ser un poco diferentes, particularmente porque muchos de los nombres de personas y lugares de la Biblia que estaré leyendo son los nombres reales y originales en hebreo, en vez del nombre latinizado. Y también pueden sonar un poco diferentes a la versión que tengas, ya que la Biblia en inglés que yo uso toma su contenido del texto hebreo. Muchas traducciones hoy en día provienen de la Septuaginta, que es una traducción al griego del texto hebreo, que se hizo unos 2 siglos antes de que Cristo naciera. Si lo prefieren, pueden buscar la misma Biblia que yo usaré para las lecturas, pero quiero enfatizar que eso no es necesario. Dicho esto, quienes no tienen esta versión de la Biblia pero entienden inglés y pueden invertir $25 para comprar una, creo que sería una buena adición a sus materiales de estudio. Cuarto, a veces les mostraré ciertas palabras en hebreo que debemos examinar, porque ayudan mucho a ampliar nuestro entendimiento. En ocasiones he encontrado que mirar el texto hebreo es como pasar de una televisión en blanco y negro, que seguro tus hijos nunca han visto, a una televisión a color. Lo que uno ve en blanco y negro no es que esté malo, pero no te da la profundidad que te brindan los colores. Lo que pronto entenderás en estas clases es que el hebreo tiene muchas palabras que no tienen una palabra completamente equivalente en español. La palabra Torah es un buen ejemplo de esto, así como la expresión en hebreo Shalom, que seguro todos han oído. Pero eso es solo la punta del iceberg. Otra cosa importante que hay que entender
es que así como hay muchas palabras hebreas en la Escritura que no tienen un buen equivalente en español, tampoco lo tienen en griego. Así que cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego, luego del griego al latín, y luego del latín al español, inglés o a cualquier otro idioma, se perdió mucha profundidad y entendimiento. Haremos nuestro mejor esfuerzo para recuperar algo de esa profundidad. Quinto, mi objetivo es que tengamos continuidad. Si se estudia como es debido, el Antiguo Testamento fluye como un hermoso río. A menudo el Antiguo Testamento es presentado como una serie de historias interesantes y puede ser difícil ponerlo todo en conjunto. En realidad, el Antiguo Testamento está en su mayor parte, aunque no todo, en orden cronológico. Y si me permiten generalizar, podemos ver el Antiguo Testamento como Dios revelándose a sí mismo ante nosotros, pero lo hace a través de la historia de Israel. Lo diré de nuevo. El Antiguo Testamento es muy parecido a una lección de historia. Es la historia de Israel, es la historia de los judíos, y es nuestra historia cristiana porque fue de la Biblia hebrea y de la cultura y religión hebreas que vino el cristianismo. Recuerden, y esto cuando lo digo a veces sorprende a la gente, Cristo era judío. Nació de padres judíos, fue criado en la Tierra Santa. Él era un judío que observaba sus costumbres. Muchas de las grandes historias y eventos acerca de Cristo en el Nuevo Testamento ocurrieron durante las peregrinaciones requeridas a Jerusalén a cada hombre judío, como lo indicaba la ley de Moisés. Y, naturalmente, Cristo obedecía eso. Aún los primeros miles de creyentes en Jesús como Señor y Salvador eran todos judíos. Sexto, tenemos que entender que la Torá es, ante todo, un manual para vivir una vida redimida, como la que Dios planeó para la humanidad. Los casi 3 millones de israelitas que Moisés guió a través del desierto, hacia la tierra prometida, habían salido de 4 siglos de vida, ¿dónde? En Egipto. Ellos eran la plebe que había optado por seguir los caminos de los egipcios. Al darle la Torá a Moisés, Dios le explicó a Israel el comienzo de todo. ¿Quién era él? ¿Por qué el mundo había llegado al estado corrupto en el que estaba? ¿Y cómo vivir una vida justa? ¿Qué es una vida justa? Es cuando tú y yo vivimos en armonía con Dios. Estas cosas no han cambiado. Séptimo, la Torá, así como toda la Biblia, es literal. Significa lo que dice tal como está allí. Pero ahora déjenme explicarles qué significa literal cuando estamos tratando con la Biblia. Así como en nuestras propias conversaciones, a veces todos usamos modismos, dichos o juegos de palabras que solo los de nuestra propia cultura lo pueden entender. Un buen ejemplo para explicar eso es la frase «Vete a freír monos». Cualquier hispanoparlante sabe lo que eso significa. Aunque se lo pregunté a mi nieta de 3 años y no entendió lo que le dije. Pero eso significa básicamente, no lo voy a hacer. También puede ser, no me interesa para nada tu propuesta. Y hasta se usa para cuestionar la cordura de alguien. Pero si le respondo, vete a freír monos a alguien de Francia o de Brasil, se quedaría perplejo con esa respuesta. No tiene ningún sentido para ellos. ¿Qué tiene que ver freír monos con lo que me acaban de preguntar? Eso mismo pasa con muchas, pero muchas palabras y frases hebreas que están en la Biblia. Ellas tienen un significado muy claro para cierta época, pero para nosotros, en el siglo XXI, a veces no tienen sentido. Así que, literal, no necesariamente es palabra por palabra.
Si tomáramos vete a freír monos palabra por palabra, estaríamos en problemas. Por tanto, literal quiere decir el significado literal que se le atribuyó dentro del contexto de la cultura en la que fue creada. Y en el caso de la Biblia, la cultura era la hebrea. ¿Y saben qué? Esa cultura cambió y evolucionó dramáticamente a lo largo de los 1500 años o más en que se escribió el texto bíblico. Es decir, la cultura hebrea en tiempos de Abraham no tiene semejanza con la cultura hebrea en tiempos de Moisés, y esa no tenía ningún parecido a la cultura hebrea en tiempos de Cristo. Casi siempre el significado literal en la Biblia es palabra por palabra. El truco es que debemos entender la cultura hebrea en las varias eras de la Biblia para poder entender lo que se está comunicando. Y por supuesto, hay cierta cantidad de simbolismo en la Biblia. Y hay poesía, hay historia pura y simple, y también hay parábolas, así como otros recursos literarios. El simbolismo es generalmente fácil de identificar, pero aquí es donde quiero llegar. El cristianismo moderno de los gentiles ha tendido a tratar muchas de las partes difíciles del Antiguo Testamento como declaraciones alegóricas, cuando en realidad no son alegóricas. Hay un poco de alegoría, un poco, en el Antiguo Testamento, pero muy poco, y yo se lo señalaré cuando lo estudiemos. En general, el problema es que hay un total malentendido de lo que fue dicho, y eso se debe a la renuencia a investigar y estudiar la antigua cultura hebrea. Más bien, ha habido un intento no muy sutil durante muchos siglos de torcer y adaptar la Biblia a algo que esté de acuerdo con las doctrinas preconcebidas de alguna denominación. Nosotros no haremos eso aquí. Otra cosa sobre el aspecto literal es que muchas frases en la Biblia son, al mismo tiempo, literales y simbólicas. Eso quiere decir que significan exactamente lo que dicen, y en otro nivel son también simbólicas de algo mayor que ellas mismas. Ustedes también encontrarán esta inescrutable dualidad que ocurre especialmente en la profecía bíblica, porque muchas profecías pasan y después vuelven a pasar. En vez de dar ejemplos, se las señalaré a medida que avancemos. Y, octavo, no responderemos todas las preguntas que tengas acerca de Dios. Hay muchos asuntos en la Biblia que simplemente quedaron abiertos. Algunos temas ni siquiera son abordados y otros están incompletos. Un buen ejemplo es cómo obra el Espíritu Santo, en hebreo, el Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo es mencionado de manera simple y directa en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, pero hay muy poca información acerca de él que nos ha sido dada. Mucho de lo que creemos saber sobre el Espíritu Santo son supuestos de hombres, conclusiones tomadas de esa poca información que existe en la Biblia sobre el tema. Eso es a lo que yo llamo doctrina. Esa es mi definición de ese término. Yo prefiero que estos misterios sigan siendo misterios. A veces especularemos, pero se los presentaré como especulación o como mi opinión, no como una verdad absoluta. En ocasiones, esa especulación vendrá como eso que los grandes sabios hebreos de la antigüedad pensaban sobre un tema en particular. De hecho, incorporaré esa clase de información en numerosas ocasiones, porque cuando menos, eso nos explica cómo funcionaba la mente hebrea en ciertas épocas. Ahora, quiero que te prepares para una de las aventuras más intensas y emocionantes de tu vida. Un hombre de 70 años, que ha estado asistiendo continuamente a estas clases por largo tiempo, que ha sido cristiano mucho tiempo y que fue misionero, me dijo hace muy poco que él había aprendido más acerca de quién es Dios en los últimos meses
que en cualquier otra época de su vida. Lo que te lleves contigo de todo esto depende de ti. Yo espero que te comprometas con esta travesía de estudio de la Torá de Dios, con mucha oración y dedicación personal. Yo creo que esto te cambiará la vida. La próxima semana comenzaremos con Génesis 1:1. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.